Existen 5 cosas muy importantes que si no las veo en el gráfico no opero. Y esto es lo que me ha hecho tener un win rate de 70% en mis trades. Así que en este video te voy a enseñar un protocolo que supera cualquier estrategia porque se basa no solo en estadísticas, sino en movimientos que ocurren en tiempo real, y con esto vas a conseguir un 90% de acierto en la dirección del precio, un trade A+ y operaciones que se parezcan a estas. Vamos a dividir esto en 3 fases: dirección, gatillo y operación. Para comenzar te enseñaré las 2 confirmaciones más importantes que existen para saber hacia dónde va el precio y por lo tanto hacia dónde tienes que operar. Y la número 1 es la que cambió mi trading para siempre: el Judas Swing. El Judas Swing es algo tal cual como lo que estás viendo acá. Se le llama Judas porque es un movimiento traicionero que te hace pensar que el precio se ha dado la vuelta en una dirección. ¿Para qué? Para luego irse en la dirección contraria. Pero no se debe confundir con un simple retroceso normal, porque fíjense que acá el precio hace su impulso, retroceso, impulso, retroceso. Pero esto prácticamente es un cambio de tendencia falso. Y el 90% de los traders cae en esta trampa y por eso terminan teniendo muchísimos stop loss. Y para solucionarlo debemos entender el comportamiento que tiene el precio prácticamente todos los días. El momento más importante para operar son las 9:30 de la mañana, porque es cuando abre el mercado de Nueva York y es también la última hora en la que está abierta la sesión de Londres. Esta franja amarilla es la sesión de Londres, esta azul es la sesión de Nueva York y esto es la preapertura. Y fíjense que en la preapertura lo que tenemos es un movimiento bajista, pero una vez que abre el mercado de Nueva York tenemos una reversión del precio, considerándose esto un Judas Swing. Así que básicamente nosotros a partir de la apertura de Nueva York podemos esperar una dirección contraria a la que tiene la preapertura, siempre y cuando se cumplan los siguientes 2 requisitos. Primero, cuando comienza la sesión de Nueva York, que en este caso es acá, tienes que estar dentro de los máximos y mínimos de Londres, es decir, estar dentro de este rango de liquidez. Y en segundo lugar, el precio debe tomar alguno de esos puntos de liquidez y en ese momento se completa este Judas Swing para irte en la dirección contraria. Porque si lo ves de esta manera, el día comienza acá en la sesión de Tokio y lo que tenemos es una tendencia bajista. Entonces en la preapertura pensamos que va a seguir esa tendencia bajista, pero en realidad lo que hay es una manipulación para irte hacia arriba. Aquí sucede exactamente lo mismo, empezamos bajistas, a partir de las 9:30 es alcista. ¿Que luego cae de nuevo? Sí, pero tú lo que quieres aprovechar es este movimiento de expansión. Y aquí ocurre exactamente el movimiento contrario. La preapertura es alcista, haciéndote el Judas Swing, y luego en la apertura tienes una caída. Pero ¿qué ocurriría si el precio, en lugar de encontrarse dentro de este rango de liquidez, se encuentra por fuera? Aquí debes usar la segunda confirmación, que es la que hace toda la diferencia: el True Swing. Si el Judas Swing es una traición, una manipulación, el True Swing es exactamente lo contrario. Es una confirmación de que lo que tú estás viendo es correcto. Por ejemplo, acá, fíjense que el precio, tenemos el máximo y el mínimo de la sesión de Londres. Y cuando comienza la sesión de Nueva York, fíjense que estamos por debajo de esta liquidez. Así que sencillamente lo único que tenemos que hacer es seguir la dirección de la tendencia. Y aquí ves que hay un retroceso y luego el precio comienza esa misma dirección. Y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Tenemos máximo, tenemos mínimo. Y es cierto que cuando comienza la sesión estamos dentro del rango, pero a los pocos minutos el precio hace una gran expansión por arriba. Y si eso ocurre, sencillamente el movimiento va a seguir la misma tendencia alcista. Porque una vez que comienza la sesión, el precio lo que va es a ir a tomar liquidez referencial. Y si en este caso no lo hace, el precio se va en esa dirección. Puedes comprobar esto las veces que quieras en el gráfico. Cuando no hay un Judas Swing, vas a tener un True Swing y en el 90% de los casos la dirección del precio se va a cumplir. Sin embargo, tener la dirección del precio no es lo mismo que saber dónde vas a operar, porque no quiero que me pase esto, que el precio me toque el stop loss y luego se va a mi dirección. Así que para evitarlo necesito el paso número 3, el balance. Sí, escuchaste bien, balance.
no imbalance, no fair value gap, no desequilibrio, sino lo contrario. Y de hecho, este concepto es el que me está ayudando a manejar perfectamente mis cuentas de fondeo. Todos saben que hace poco pasé una cuenta de $100,000 en TEF, que es mi empresa de fondeo favorita porque es la única que no pone reglas absurdas a los traders. La única regla que hay es no llegar a la pérdida máxima. Del resto puedes operar como tú quieras, sin ningún tipo de restricción absurda. Y te recuerdo que tenemos entre el 15 y 20% de descuento en todas las cuentas, tanto desafíos como cuentas directas. Tienes el link de registro en la descripción para que aproveches esta promoción. Ahora, si tú quieres pasar tus cuentas de fondeo, tienes que conocer algo muy importante en el gráfico, que es el balance de precios. Bien, todos conocemos lo que es un imbalance y si no se los repito brevemente, es una sucesión de 3 velas consecutivas que generan un vacío entre sus mechas, es decir, no se tocan las mechas. Y esto lo que hace es crear un imbalance. Por lo tanto, esto se convierte en una zona de interés que el precio va a venir a buscar para crear un equilibrio. Sin embargo, que el precio rellene estos puntos no necesariamente significa que el precio entre en balance. Porque, por ejemplo, fíjense que acá el precio lo que hace es que llega a estas zonas y empieza a dejar liquidez. Deja mecha y por consiguiente es muy posible que tengamos una expansión del precio hacia arriba. Pero aquí también hay algo interesante. Si nosotros nos fijamos, y fíjense que el precio generalmente tiende a rellenar esos puntos con mecha porque son zonas de reacción. Y claro, pudiésemos pensar que acá en estos imbalances el precio va a hacer lo mismo para venirse para abajo. Pero no es así. Y es aquí donde casi todos fallan porque no entienden el concepto de balance. Fíjense que el precio se acerca al imbalance. ¿Y qué es lo que hace? Primero rellena este por completo, lo tapa por completo. Aquí está el imbalance, el precio en la siguiente vela rellena todo el imbalance y cierra por encima. Ahora toma este con mecha de acá, pero vamos a seguir esperando a ver qué hace el precio. Vuelve a tapar todo este imbalance por completo y el siguiente imbalance, ¿qué es lo que hace? También lo tapa por completo. Esto crea un balance de precios. Y al existir un balance, el precio va a tomar la dirección de ese balance. Este es un balance alcista, por lo tanto el precio tiene una continuación alcista. Fíjate, este mismo caso de acá, tienes bastantes imbalances alcistas y una sola vela hace un balance completo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar acá? Un movimiento bajista en las siguientes horas. Bien, hasta aquí ya sabes identificar la dirección del precio rápido y entiendes cómo funciona el concepto de balance. Así que tu trade ya subió un 50% de probabilidades de salir ganador. Pero puedes convertir una operación como esta en una operación como esta para que puedas ganar el doble o hasta el triple usando el mismo análisis. Y no se trata solo de colocar un stop loss más pequeño y un take profit más grande, sino de encontrar la zona de oferta ideal para colocar operaciones de alta probabilidad. A continuación te mostraré la técnica favorita de los bancos. Bien, en la mayoría de los casos, por ejemplo, fijémonos en este caso de acá, que el precio nos hace un balance, entonces tenemos una expansión del precio. Entonces ya aquí confirmamos que el precio tiene una tendencia bajista. Sin embargo, yo no puedo comenzar a vender acá porque el precio estaría demasiado barato para vender. Entonces lo que necesito es esperar un descuento. El precio no puede caer indefinidamente, sino que va a ser el sucesivo retroceso. ¿Para qué? Para encontrar una mejor zona de oferta. La gente piensa que el precio simplemente lo que va a hacer es retroceder a soportes y resistencias anteriores, cuando en realidad lo que no entienden es que los bancos están buscando mejores zonas de oferta, porque ellos tienen una competencia. En este punto, miles de bancos realizaron operaciones muy potentes y no todos los bancos pudieron sumarse allí. Por lo tanto, va a llegar un punto en el que una vez que se barra algún punto de liquidez, el precio va a comenzar a retroceder. ¿Pero qué tanto va a retroceder? Podemos utilizar la clásica herramienta de retroceso de Fibonacci, pero siempre de manera inteligente, porque todo el mundo lo que hace es simplemente trazarla de izquierda a derecha, cuando en realidad el Fibonacci se traza es desde el punto de liquidez A hasta el punto de liquidez B. Entonces, ¿dónde inicia este movimiento? ¿Cuál es el punto de liquidez que da inicio a este movimiento fuerte? Es exactamente este imbalance que están viendo acá, que deja mecha y el precio ¡pum!, reacciona fuerte hacia abajo.
Entonces, trazamos el Fibonacci desde aquí hasta esta zona de liquidez de acá. Y la zona premium va a ser este renglón que está entre el 50 y el 60. Pero para que esto funcione, tiene que cumplir con dos requisitos. Y si esos dos requisitos se cumplen, cuando el precio llegue a esa zona, es muy probable que el precio termine por caer tal cual como lo hace acá. Puede ser que tarde un poco, no hay ningún problema, pero se valida la zona de oferta. Y antes de enseñarte cuáles son estos dos requisitos, te recuerdo que durante esta semana tendremos un 20% de descuento en nuestra formación Attack on Bullet. No es un curso, porque nosotros enseñamos todo de forma completamente gratuita, sino una metodología que te permitirá operar más rápido, con menos de una hora de tu tiempo al día, utilizando los 3 escenarios de más alta probabilidad que se repiten siempre. Entonces, si deseas optimizar al máximo tu trading y conocer una estrategia sistemática que puedas usar siempre, tienes el link a mi página web en la descripción, donde te damos toda la información al respecto. Y bien, ahora sí vamos a hablar sobre estos dos requisitos. Vamos a analizarlo en este mismo movimiento que tenemos acá. Fíjense que esta zona premium de descuento del Fibonacci coincide con dos cosas muy importantes. Primero, en este punto hay un imbalance, ¿no? Y a su vez también tenemos un order block, que es esta última vela que está acá. ¿Qué es el order block? Es la última vela contraria antes de una expansión. Si esta es una expansión fuerte, identificamos la última vela verde porque la expansión es roja. Entonces, si el precio al 60 del Fibonacci coincide con un order block y coincide con una zona de imbalance, tiene muy altas probabilidades de que el precio en esa zona comience a hacer un movimiento en la dirección contraria. Y ahora, claro, es posible que aquí tú te preguntes, mira, pero aquí tenemos esta zona de imbalance y el precio con esta vela fuerte que hace acá, lo que hace es un balance de precios. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que estamos en una dirección claramente bajista por el modelo de True Swing que les expliqué anteriormente. Por lo tanto, todo balance del precio debe ir a favor de tu dirección principal. De lo contrario, no va a servir. Y segundo, ese balance ocurre justo cuando el precio llega a un order block, que es una zona de reacción. Por lo tanto, queda completamente invalidado. Un balance válido sería si el precio traspasa y tapa este imbalance de acá. ¿Por qué? Porque está por encima del order block. Pero ¿qué es lo que hace? El precio llega a ese imbalance, pero vuelve a reaccionar en la dirección contraria. Y cuando vuelve a llegar aquí, lo hace nuevamente con mecha, confirmando el movimiento bajista. Bien, ahora que ya sabes hacia dónde operar y cómo meter las operaciones, falta lo más importante de la ecuación, que es lo que hará que esto realmente te funcione y te ayude a ser rentable: la confluencia. Es decir, que todas estas confirmaciones que te he enseñado ocurran no al mismo tiempo, sino en un orden específico. Y no, tranquilo, que no hay que memorizar 50 patrones diferentes, solo seguir el siguiente paso a paso. Vamos a ver primero un ejemplo de venta. Primero necesitamos identificar la dirección del precio, ya sea a través de un Judas Swing o de un True Swing. En este caso, aquí a las 9:30 de la mañana, que es cuando abre el mercado de Nueva York, el precio se encuentra tomando la parte inferior de este rango. Hay que esperar a ver si el precio sigue hacia abajo o entra dentro del rango. Así que seguimos esperando. Al parecer, el precio aquí entra dentro del rango. ¿Ven? Una vez que identifiquemos la dirección, ya que sabemos que va a ser un día alcista, vamos a operar siempre en un gráfico de 1 minuto para encontrar una mejor zona de entrada. Y en este gráfico tú tienes que identificar que haya existido un barrido de liquidez. En este caso ya vimos que barrió el mínimo de Londres y además también ha barrido todas estas zonas de acá. Cuarto, vas a buscar un IFBG que está acá, el cual se produce en este punto, pero claro, no vas a entrar directamente allí, sino tú tienes que esperar que el precio te haga un cambio de estructura, como lo hace acá en este punto, y que ese cambio de estructura te deje un imbalance. Luego mides el 50 a 60% del Fibonacci, colocas la operación por acá y te vas con un 1 a 2. El precio entra y tenemos una operación ganadora. Vamos a ver un ejemplo bajista. Primero identificamos la dirección del precio. En este caso, fíjense que estamos ya por debajo del mínimo de Londres, habiendo empezado el día bajista. Por lo tanto, este día va a ser bajista. Lo segundo que necesitamos es una sacada de liquidez. En este caso, acá el precio, fíjense que saca estos imbalances. Y luego necesitamos un cambio de estructura.
y luego necesitamos entrar en una zona de oferta. Fíjense que acá el precio comienza en este punto de acá. Hay que esperar a ver si retrocede al 50-60 del Fibonacci. Seguimos avanzando. Ahí el precio como que comienza a retroceder. Sigue cayendo. Mientras el precio no haga un retroceso a esta zona, no podemos operar porque no es la zona de descuento ideal. El precio sigue cayendo y seguimos extendiendo el Fibonacci desde acá, porque aquí es donde existe la liquidez que genera este movimiento. Que nos encontramos por acá, que el precio comienza a retroceder y fíjense que exactamente allí llega a ese punto de descuento del Fibonacci. Lo siguiente que necesitamos esperar es un cambio de estructura o un full value gap inverso, que es lo mismo que un balance, que sería esto que está acá. En este punto pueden colocar la operación, el stop loss por encima de la liquidez más cercana y se van con un 1 a 2. ¿Funciona? Claro que funciona. Pero aguárdate allí, tengo algo que es incluso mejor para ti. Si no quieres analizar el gráfico, si no tienes tiempo o sencillamente todavía te cuesta entender todos estos movimientos, existe una estrategia que está hecha para operar sin saber nada. Y aunque sepas hacer trading, también es una estrategia muy simple que te permitirá ahorrar tiempo porque no necesitas estar pegado a la pantalla. Y lo mejor es que existe una forma de usarla de forma automática con un bot de trading. En este video te explico exactamente cuál es la estrategia, de qué se trata y cómo tú la puedes usar para comenzar a ganar dinero. Nos vemos.